Buenas, vamos a resolver los ejercicios de la página 267 del 5 al 7, ¿vale? Venga, vamos al ejercicio 5, dice la función h de t, es decir, altura, 80 más 64t menos 16t al cuadrado, ¿vale? Dice, nos da la altura a la que está una pelota lanzada hacia arriba en el instante t, ¿vale? Hasta que vuelva al suelo, correcto. ¿Cuál es el dominio de definición? Bueno, pues lo primero que deberíamos, en este caso, es representar esta función que, si os dais cuenta, es una función polinómica de segundo grado, o sea, esto es una parábola. Y como no os liéis con las x, o sea, aquí en lugar de x son t, porque lo que representa es el tiempo y la altura. Y al ser el coeficiente que acompaña a la t al cuadrado negativo, es decir, esta a es negativa, la parábola será así. Claro, es lógico si es una pelota que se lanza hacia arriba y cae, ¿no? Vale, vamos a representarla. ¿Cómo representábamos parábolas? Pues lo primero tenía que averiguar máximo y puntos de corte. Para saber el punto de corte con los ejes, ¿vale? Puntos de corte, ¿qué tendré que hacer? Bueno, pues lo primero, vamos a ver cuando la t es igual a 0, es decir, no tiene sentido que la t sea negativa, porque el tiempo 0 es cuando empieza esa pelota a subir hacia arriba. Entonces, cuando la t es igual a 0, h son 80, ¿vale? Bien, eso sería el punto de corte, o sea, el punto de corte con el eje Y, ¿vale? Con el eje OI. Es decir, sería el punto 0, 80. Vamos a ver cuando la H es igual a 0. Y con esto me daría el punto de corte, o los puntos de corte, mejor dicho, con el eje de las X, en este caso con el eje de T, que es el eje horizontal, ¿vale? Vamos a ello. 0, que sería la H, pues 80 más 64t menos 16t al cuadrado. O sea, aquí lo que tengo que resolver es esta ecuación de segundo grado y obtener la t. ¿Se puede simplificar esta ecuación de segundo grado entre 16? Sí, porque fijaos, 80 entre, o sea, 0 entre 16 es 0, 80 entre 16 es 5, 64 entre 16 es 4 y 16 entre 16, pues sabéis que es 1. Vale, vamos a ello. La t en este caso sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, la a es menos 1, cuidado, y la c es 5, partido 2a, o sea, en este caso 2 por menos 1. Es decir, menos 4 más menos la raíz de 16 más 20 son 36. La raíz de 36 lo voy a poner directamente ya como 6 dividido entre menos 2. Esto tiene dos soluciones. Es decir, menos 10 entre menos 2 es 5 y menos 4 más 6 son 2 entre menos 2, menos 1. 5 y menos 1. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que el corte en el eje OX se da en los puntos 0, perdón, se dan los puntos 5, 0 y el punto menos 1, 0. Vale, vamos a, cogiendo todo esto, vamos a intentar dibujarla, ¿vale? Hemos dicho lo siguiente. Mirad. A ver. Tiempo, altura. En tiempo igual a 0, la altura son 80.
en tiempo igual a 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la altura es 0. Estos son los dos puntos de corte. También tenemos aquí que menos 1 es 0, pero vamos a intentar pensar que estamos en el contexto de un problema y obviamente tiempo negativo, como que no, ¿vale? Altura negativa, como que tampoco, con lo cual nos tenemos que centrar en este primer cuadrante. Esto será una función parabólica. ¿Os acordáis que para dibujar esta parábola, que ya sé que tiene esta pinta, pero lo importante saber también era el vértice? La x del vértice, o en este caso, mejor dicho, la t, el tiempo de ese vértice, será menos b partido 2a. ¿Vale? Esto lo tenéis que recordar del año pasado. Y menos b partido 2a es menos 64 partido 2 por menos 16. O lo que es lo mismo, menos 64 dividido entre menos 32 es igual a 2. O sea, en 2 es donde tendré mi vértice. Puedo saber cuál es esa altura para tiempo 2, ¿vale? Simplemente tengo que sustituir por 2, o sea, 80 por 64 por 2, mejor dicho, 80 más 64 por 2 menos 16 por 2 al cuadrado. Esto será igual, ¿vale? 80 más 64 por 2, a ver un segundo, 64 por 2 más 80 menos 32, 176, no, 208 menos 64, 144 metros. Aquí esto vendrá y hará una cosa así, ¿vale? Una cosa así, siendo esta altura 144 metros. Vale, no hace falta hacer todo esto. Realmente el ejercicio lo que me dice es cuál es el dominio. Entonces, fijaos, el dominio. El dominio es donde tiene sentido esta función. No puede ser un tiempo inferior a 0. Y no puede ser una altura donde esto venga por aquí que traspase el suelo. Con lo cual, si esto hemos dicho que es 5, esto acabará en 5, porque en tiempo mayor que 5, esa pelota está en el suelo. Y por mucho que las matemáticas me digan que esta función continúa por aquí o que continúa por aquí, en el contexto de un problema, esta función tan solo me interesa ahí, ¿vale? En ese trocito. En definitiva, doy la respuesta. El dominio de esta función h de t será de 0 hasta 5, ¿vale? Bien, entonces este ejercicio 5 está bien. Hemos repasado cómo representar una parábola, pero lo más importante es que, independientemente de que el dominio de una parábola sean todos los números reales, cuando está dentro de un contexto, cuando lo tengo dentro de un problema, tengo que darle sentido común y tengo que restringir ese dominio a las restricciones del propio problema, que en este caso eran tiempo positivo y altura también positiva, ¿vale? Y eso es lo que me ha dado el dominio. Venga, vamos al 6. En el 6 me dicen, escribe el área de este rectángulo de perímetro 16 centímetros. O sea, yo tengo aquí un rectángulo, ¿vale? De altura x y 8 menos x. Perímetro 16 centímetros en función de su base x. Claro, o sea, ¿haría falta que me hubieran dibujado el rectángulo? No, porque si yo tengo una base x y el perímetro son 16, obviamente x más 8 menos x más x más 8 menos x. Veis que he sumado también este lado y también este lado, que será igual por ser un rectángulo. Si yo sumo los cuatro lados, este está fuera, este está fuera, veis que me quedan 16 centímetros de perímetro. Venga, pues deberíais ser capaces también de sacar el dibujito este del rectángulo, ¿vale? Sin que me lo den el ejercicio. Con lo cual, tengo un rectángulo así y me pide el área, ¿vale? Bueno, pues el área en función de x, pues base por altura, base
por altura. Ya tengo el área. Ya me dicen, ¿cuál es el dominio de definición de esta función y su recorrido? Vale, nuevamente, tengo una función 8x menos x al cuadrado, tengo una función que es una parábola, ¿vale? Si me preguntaran el dominio de esta función, diría todos los números reales, pero da la casualidad que esta función es una parábola que representa un área, ¿vale? Un área la cual, fijaos, es imposible que x sea menor que 0, o sea, x va a ser mayor o igual que 0, ¿lo veis? No puede ser x negativa, no puede ser un lado de ese rectángulo negativo. Y luego, si el perímetro es 16, como mucho, si yo tengo este rectángulo y voy a suponer que esto de aquí es casi 0 y esto de aquí casi 0, para que el perímetro sea 16, esto va a ser 8 y 8, ¿vale? ¿Por qué? Porque, fijaos, realmente es que ni siquiera esta situación sería un rectángulo, porque aquí estaríamos hablando de que si esto es 0, esto de aquí sería un segmento, ¿vale? Donde ni siquiera sería un rectángulo. Empezaría a ser un rectángulo cuando esto es un poquito más de 0 y esto entonces es un poquitín menos de 8. La cuestión que obviamente lo que quiero que veáis es que el dominio de esta función va a estar entre 0 y 8. ¿Por qué no cojo el 0 y 8? ¿Por qué no hago esto? Porque x igual a 0 no me sirve, porque ahí no habría rectángulo, y x igual a 8 tampoco me sirve, porque tampoco habría rectángulo, habrían segmentos, ¿vale? Entonces es a partir de 0 y hasta 8, pero sin coger el 0 y sin coger el 8, ¿vale? Entonces eso sería el dominio. Y el recorrido, ¿vale? ¿Dónde tendría yo el recorrido? Bueno, vamos a intentar dibujarla. ¿va? O sea, esta función, ¿vale? Y el vértice, su vértice sería menos b partido 2a, es decir, 4 sería el vértice. Puntos de corte, ¿vale? Corte con el eje OY, lo que tengo que hacer es x igual a 0. ¿Cuánto tendré? La y 0. Corte con el eje OX, tengo que hacer y igual a 0. Luego, ¿cuánto tengo x? Pues vamos a ver cuánto tengo x resolviendo esta ecuación. Esto sería lo mismo que resolver esta ecuación y me van a dar dos soluciones. X igual a 0 y x igual a 8, porque tengo producto de dos factores igualado a 0, ¿vale? Esto sería igualado a 0. Esto se supone que es un 0, a ver, lo he escrito un poco amontonado. Vale. X igual a 0, o 8 menos x igual a 0, lo que es lo mismo, x igual a 8. Bien, con eso tendría lo siguiente. Mirad, gracias a estos cálculos, donde he sacado el vértice, puntos de corte, tendría que esta función es o tiene esta cuenta, x e y. Esta y sería el área, ¿vale? Bien, sería en x igual a 0 y en x igual a 8 tengo puntos de corte, en x igual a 4 aquí tengo el área, que en este caso sería un máximo, o sea, sería algo así, ¿vale? Ya hemos visto que el dominio va de 0 a 8, aquí lo tenéis, ¿vale? Y me faltaría calcular el recorrido de esta función, es decir, el recorrido de la función área. ¿Cuál es el recorrido de esta función? El recorrido será este de aquí, ¿vale? Este será el recorrido. Para eso, ¿qué tendré que calcular? ¿Cuánto vale el área cuando la x es 4, es decir, cuando la x es máxima? Fijaos, a de 4 será igual a 32, o sea, 8 por 4 menos 4 al cuadrado, es decir,
32 menos 16, lo que es lo mismo 16, ¿vale? Con lo cual aquí tendré, voy a quitar esto, aquí tendré un 16, ¿vale? Para la y, y por tanto el recorrido irá desde 0, ¿vale?, hasta 16. O sea, el área podrá ser como muy pequeña 0, que tampoco cojo el 0 porque un área 0 no tiene sentido, y como muy grande 16, ¿vale? Y el 16 en realidad sí que lo voy a coger porque el 16 es el área máxima y sí que es un resultado posible, ¿vale? Como no me dan unidades, bueno, pues no pongo unidades, pero si me dieran unidades pues pondría metros cuadrados, centímetros cuadrados, metros, centímetros, lo que fuera, ¿vale? Es decir, si fuera el dominio lo pondría en unidades lineales y si fuera el recorrido que estamos hablando del área en unidades al cuadrado. Vale, este sería el ejercicio 6. Repito, me piden simplemente dominio y no me quedo con el tipo de función que es, sino que voy a ver en qué contexto me lo están pidiendo, porque cuando estoy dentro de un problema tengo que aplicar el sentido común, ¿vale? Venga, vamos a ello. El 7. Vamos un poco en la misma línea. La temperatura de un paciente desde que comienza su enfermedad hasta que vuelve a tener 37 grados ha evolucionado según la función, o sea, esta es la función temperatura de un paciente, menos 0,1 t al cuadrado más 1,2 t más 37. Vale, donde t es el número de días transcurridos, o sea, t son los días, ¿vale?, desde el inicio de la enfermedad, y t es la temperatura. Bueno, pues igual, esto es una parábola con la a menor que 0, con lo cual va a tener esta pintada, ¿vale? Y fijaos, este enfermo en t igual a 0 empieza con 37 grados de temperatura y llegará un momento en que esto vaya bajando, ¿vale? Vaya bajando hasta el final de su enfermedad, ¿no? O, mejor dicho, desde que comienza su enfermedad, ¿vale?, hasta que vuelve a tener 37 grados, ¿vale?, siendo t el número de días transcurridos desde el inicio de la enfermedad. Vale, vamos a ver cuál es el dominio de esta función. Bien, vamos a resolver pues esta ecuación, porque yo lo que quiero saber es cuándo, ¿vale?, cuando la temperatura es 37, ¿vale? O sea, en realidad esta gráfica tampoco va a ser así, o sea, la temperatura no tiene que quedar a 0. La temperatura en realidad tiene que volver a 37. Entonces aquí probablemente lo que haga era una cosa así y la temperatura tiene que volver a esos 37 grados porque aquí habrá un pico de fiebre donde sea superior a 37, ¿vale? Bien. Entonces, lo que estoy diciendo es, en t igual a 0 tengo 37. Eso ya lo sabía porque he sustituido aquí la t minúscula por 0. Pero, ¿cuándo volveré a tener 37 grados? Pues vamos a ver cuándo esa función es 37. Es decir, esto es menos 0,1 t al cuadrado más 12t es igual a 37 menos 37, 0. Si saco factor común a la t, me quedará menos 0,1 t, esto es 1,2, más 1,2 igual a 0. Dos opciones, t igual a 0 o menos 0,1 t más 1,2 igual a 0. Aquí, si despejamos, me sale t igual a 12, es decir, a los 12 días
ese paciente vuelve a tener, fijaos, 37 grados en el día 0 y en el día 12. En medio ha tenido un crecimiento y un decrecimiento para volver a llegar a los 37 grados. ¿De acuerdo? Vale. Dominio, porque aquí se acaba la enfermedad, es decir, bajar la temperatura de 37 tampoco es lógico, ¿vale? Podemos bajar a 36 o 35, pero ya no estamos enfermos. Incluso si bajamos más, nos quedamos congelados, ¿vale? Con lo cual el dominio de esta función va a ser desde 0 hasta 12 días, ¿vale? Bien, entonces, ¿y el recorrido? ¿Vale? Porque me dicen también el recorrido. Bueno, pues para el recorrido tendré que ver cuándo esto tiene sentido. Entonces, esto tiene sentido temperatura máxima, temperatura mínima. Esto va a ser el recorrido. Es decir, el recorrido seguro que va a ser desde 37, que es la temperatura mínima, ¿vale? Desde 37, que es la temperatura mínima, repito, hasta, y estos serán grados, pues tengo que calcular esto de aquí. Nuevamente, para calcular esto de aquí, lo que vamos es a ver cuál es el máximo de esa función, o sea, dónde está el vértice de esa parábola, mejor dicho, ¿vale? El vértice de esta parábola, ¿en qué tiempo está? ¿Vale? Pues el tiempo del vértice, sabéis que es menos b partido 2a, esto lo vimos el año pasado, o lo que es lo mismo, menos 1,2 partido 2 por menos 0,1 menos 1,2 menos 1,2 dividido entre menos 0,2 o lo que es lo mismo 6. O sea, en t igual a 6, aquí a mitad, t igual a 6 es donde tengo el máximo. Pero a mí no me interesa t igual a 6, aquí a mí lo que me interesa es esa temperatura máxima. ¿Esta temperatura máxima cuál es? Para eso yo tengo que hacer t de 6, es decir, sustituir 6 en la función. ¿Cuál es la temperatura para tiempo igual a 6? Es decir, menos 0,1 por 6 al cuadrado más 1,2 por 6 más 37. Y esto, si hacemos las operaciones, da 40,6 grados, que es esto que queríamos calcular. Por tanto, el recorrido, aquí 40,6 grados, y esta es la solución de dominio y recorrido del ejercicio 7, ¿vale? Estos tres ejercicios no tienen ninguna dificultad, la única es repasar lo que vimos el año pasado, cómo representar parábolas, entender qué es una parábola, saber cuáles son los puntos de corte, dónde están los máximos, cuándo es creciente y decreciente, y darle sentido a el dominio y el recorrido de una función, que en el caso de las parábolas, si no estamos dentro de un problema, sería todos los números reales, como polinomios que son, pero si estamos dentro de un contexto hay que acotar esos valores a lo que tenga sentido. El tiempo no puede ser negativo, el lado de un rectángulo no puede ser negativo, la altura no puede ser negativa, la fiebre no puede ser menor de 37 o mayor de, ¿vale?, 40 y pico, en fin, darle sentido a los números que nos salen, ¿vale? Venga, si tenéis alguna duda la comentamos en el foro.